Los dos puntos que fundamentalmente voy a tocar esta tarde, uno de ellos es bueno, los errores más típicos que se dan en la elaboración de un currículum. Al final, el currículum es la abreviatura o la abreviación, mejor dicho, o el resumen, ¿no?, de una trayectoria laboral en la gran mayoría de las ocasiones extensa, ¿no? Entonces, claro, es nuestra única oportunidad y opción para que nos puedan llamar y poder tener esa oportunidad, ¿no? Los errores más típicos en la elaboración de un currículum parece que no existen si alguien, pues a lo mejor no se ha dedicado en muchas ocasiones a tratarlo o a manejarlo, porque bueno, es verdad que en el colectivo médico, al menos años atrás, no era tan habitual el tener que redactar ningún currículum porque bueno, pues se acababa la residencia y finalmente se tenía esa opción y esa oportunidad laboral de incorporarse en el área que correspondía, ¿no? Si se hacía la residencia en traumatología, pues en traumatología; si era medicina familiar, pues en alguna posición de más de atención primaria, etcétera, ¿no? Bueno, hay un montón de infinidades de especialidades, que son creo que 47 si no recuerdo mal, así que bueno, pues no voy a mencionar todas, ¿no? Está cardiología, oncología, también muy importante, ¿no?, etcétera. Bueno, la estructura del currículum o los errores que se derivan, ¿no?, de ello es bueno, que hay que tener una estructura correcta, tiene que tener una estructura concreta y específica en la que no se debe de olvidar uno de nada, ¿no? Tienen que venir obviamente los datos personales, un breve descriptivo de la trayectoria, es decir, un breve párrafo, ¿no?, que defina pues claramente lo que hemos estado haciendo, ¿no?, la gran mayoría de los años anteriores, y bueno, pues 2 o 3 líneas, no hace falta extenderse mucho más, porque al final el que está leyendo muchos currículums se acaba, entenderme bien, aburriendo de leer un montón de trayectorias profesionales, y si se lo ponemos más fácil, si lo ponemos más cómodo a esa persona, en este caso, por ejemplo, yo que me dedico a esto, pues al final voy a optar por llamarte, ¿no? Voy a optar por levantar el teléfono y llamarte a ti, no llamar al siguiente o al anterior, ¿no? Luego, evidentemente, no olvidar, como decía Irene antes, la formación, indicando, o sea, hay que indicar la formación universitaria, pero también la especialidad. La especialidad me refiero a, lógicamente, bueno, pues la especialidad a la que has, bueno, la que has realizado, ¿no? Es decir, la residencia, porque, bueno, muchas veces nos hemos encontrado, cuando yo trabajaba en el colectivo, para el colectivo médico, pues leyendo currículos en los que no veía la residencia, no veía la especialidad, quiero decir. Entonces, no sabía exactamente esa persona si era licenciada en medicina, pero qué es lo que, en qué se había especializado, ¿no? Pues no olvidemos, ¿no?, la parte de la especialización. Luego, bueno, los idiomas siempre dentro de la terminología del marco europeo. Ya sabéis que el marco europeo de denominación, que bueno, pues tienes de A a C, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos niveles que bueno, pues se demuestran de alguna manera por esta terminología, desde A1 a C2, ¿no?, que es prácticamente un bilingüe. Bueno, pues se utiliza ya, y es muy bueno, es un gran resumen del nivel que puede tener uno, independientemente de la certificación que ha obtenido, como comentábamos antes, si es un IELTS u otro tipo de certificación. El IELTS es la más común en el colectivo médico porque, por ejemplo, en el GMC en Reino Unido, para obtener la colegiación, obviamente, te piden un 7,5 en el IELTS. Entonces, pues bueno, siempre en el colectivo médico hablamos en términos de certificación IELTS en cuanto al nivel de inglés, porque es bastante lo normal que se solicite esta certificación. Bueno, las competencias IT, yo además ahora que estoy en tecnologías de la información, y me encanta además también este sector porque, bueno, pues llevo 3 años, la verdad es que es importante indicar también, bueno, qué manejo tenemos con las nuevas tecnologías, ¿no?, si nos manejamos bien, ¿no?, etcétera, porque al final, daros cuenta que también va a haber una transformación digital en el sector sanitario, ¿no?, y por tanto, pues cada vez más va a tener un protagonismo muy importante. Ya lo tenía, pero de cara a los próximos años mucho más. No olvidemos indicar también ese control o ese dominio de competencias tecnológicas, ¿no?, que tengan que ver con redes sociales, que tengan que ver con RPs, con sistemas informáticos relacionados con la gestión sanitaria, etcétera, ¿no? Luego la experiencia siempre en los currículums tiene que ser cronológica hablando en términos de cuál es la actual y hacia atrás, ¿no?, en las etapas inmediatamente anteriores, y no al contrario, porque realmente la etapa que más nos importa a los que nos dedicamos a esto es qué estás haciendo ahora y qué has estado haciendo los últimos años, porque prácticamente nos va a dar un resultado
mercado y un análisis más de qué es lo que es capaz de hacer a corto plazo esa persona, y al final yo estoy buscando a alguien que ocupe un puesto más o menos pronto, ¿no? Por tanto, experiencias anteriores me pueden valer para un análisis global del perfil, pero no para lo que estoy buscando, ¿vale? Entonces, la cronología es también muy importante, máster, cursos, etcétera, hombre, también hay que indicarlo. Luego, congresos y publicaciones, fundamentalmente en este sector, si cabe todavía más importante que en otros, porque, bueno, eso al final ya sabéis que en términos en sector IT también es bastante importante, temas de publicaciones y de congresos, porque al final también te indica con qué profesionales has tenido oportunidad de colaborar, de trabajar y de conocer en un momento determinado, y forma parte también del análisis del perfil, ¿no? Y referencias profesionales, siempre es un punto muy positivo si indicáis referencias profesionales, si indicáis referencias de personas profesionales que han trabajado con vosotros o con vosotras en un momento determinado de vuestra trayectoria profesional, ahora o en el pasado, los que consideréis, ¿no? Es decir, que puede ser independientemente del tipo de posición que ha ocupado esa persona, da igual, ¿no? Un compañero o supervisor directo, da igual. En cualquier caso, que se puedan ver esas referencias profesionales en el currículum y se puedan testear también por parte del evaluador, es un punto positivo. Hay veces que lo hacemos y otras veces que consideramos que no es necesario. Centrarse en lo esencial, hay que ser claro, conciso, no hay que andarse por por derroteros, ¿no? Que no te van a aportar información y que al final lo que a lo mejor va incluso a denotar es algún que otro error de curricular o de trayectoria y demás, con lo cual, siendo claro, conciso y concreto en lo que ha estado haciendo uno, yo creo que es suficiente, porque al final es una carta de presentación, no es una vida entera, ¿no? Lo que hay que plasmar en un currículum. Además, en los últimos años cada vez más se valoran o se evalúan positivamente los currículos más escuetos, por lo que digo, facilitar la vida del que está evaluando, del que está seleccionando o cribando, ¿no? Porque a veces que son muchos los currículos en número que tenemos que valorar. Por tanto, también no olvidar las titulaciones, como decíamos antes, no utilizan abreviaturas, porque, bueno, abreviaturas a veces se entienden y otras veces no se entienden. Daros cuenta que los que normalmente leemos vuestros currículos no somos un profesional dedicado a vuestro campo, sino que nos dedicamos al mundo de la búsqueda directa, nos dedicamos al mundo de la selección. Posiblemente las abreviaturas que podáis utilizar vosotros, a lo mejor nosotros no somos capaces de entenderlas, ¿no? Con lo cual, bueno, también adaptar el currículum para que se adecue al puesto que se solicita. Es decir, al puesto que se solicita, porque tampoco es lo mismo orientar un currículum de cara a una búsqueda de trabajo de carácter asistencial o vocacional, que es lo que vosotros, la gran mayoría, hacéis, ¿no? Es decir, en relación a una profesión de especialista en cardiología, especialista en medicina familiar, traumatología, etcétera, ¿no? Que a lo mejor un currículum orientado más a me apetece trabajar en el sector farmacéutico, me apetece desarrollar una trayectoria y una labor profesional en otro campo y me lo puede proporcionar el sector farmacéutico, me lo puede proporcionar otra actividad en el mundo privado y quizá no tanto en el sector público como especialista X, ¿no? Entonces, bueno, luego por eso lo digo que es importante y es, bueno, yo siempre lo digo, interesante que podamos tener más de un currículum, o sea, que no solamente contemos con uno, también incluso a nivel de idiomas. Si a veces, si estás buscando trabajo en España, lógicamente puedes tener un currículum en castellano, pero si tienes o vas a buscar, mejor dicho, una oportunidad fuera, pues quizás es más oportuno tenerlo en inglés, en francés, ¿no? Bueno, cuidar la estética, ¿no? La presentación del currículum. Hay veces en las que realmente, me pierdo en la estética del currículum y realmente luego al final la información que obtengo por esa dedicación que ha tenido esa persona en cuanto a la parte bonita y estética, pues no me aporta información, pero me aporta mucho color y mucha fotografía y tal, pero no contenido, ¿no? Bueno, hay que cuidar la estética, pero no centrarnos única y exclusivamente en tener un currículum muy bonito, con muchos colores, fotografías y demás, y poca información, ¿no? Porque al final acabas descartando ese currículum en la gran mayoría de las ocasiones. No cometer faltas de ortografía, hombre, damos por supuesto que una persona formada, pues en líneas generales, no tiene por qué cometer faltas de ortografía. Tampoco pasa nada, yo no suelo descartar ningún currículum por una falta de ortografía, ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues cuidar esta parte es interesante, ¿no? Yo creo que aporta, bueno, pues más, digamos, profesionalidad, ¿no? Cuidar este detalle, ¿no? O estos detalles. Luego no olvidar, me diréis, bueno, ya, no olvidar el teléfono móvil o el mail, ya, pues también sucede, lo he
lo he vivido, ¿no? Yo, bueno, quiero llamar a alguien y en un momento determinado no encuentro el teléfono de ninguna de las maneras y, bueno, si me encaja mucho y me cuadra mucho, francamente sí soy honesta y es verdad que busco por todas partes, mando un mensaje, lo que haga falta, ¿no?, para localizar el teléfono y poder hablar con ese profesional. Desde luego, sí, yo soy además de las que no tira la toalla nunca en búsqueda directa, ¿no? Además ahora estoy en IT, lo tengo francamente complicado y aún así lo sigo haciendo y la verdad es que yo creo que marca, ¿no?, el éxito del fracaso, es decir, que si llevas a cabo esta metodología al final lo consigues, ¿no? Pero claro, facilitarme el teléfono, por favor, y un mail legible, lo comentábamos antes, ¿no? Mail legible, ¿a qué me refiero? Hombre, no me pongáis peterpan@gmail.com o yo qué sé, este tipo de cosas en gente joven y en algunos sectores, quizá en este no tanto, pero en algunos sectores sí lo veo. Entonces, bueno, si se puede tener un currículum, un mail, una cuenta de correo electrónico con nombre y apellido, este tipo de, ¿no?, pues al final yo creo que es como más correcto cuando se está hablando de un currículum, ¿no? Luego, bueno, la verdad es que el link del perfil de LinkedIn también es interesante que se incluya en el currículum, sí que es cierto, ¿no? Luego no soy tan partidaria de hacerlo, por ejemplo, en redes sociales. Yo no necesito indagar en tu Facebook, porque es un tema muy de carácter personal, no necesito hacerlo en tus redes sociales, en Twitter, entre otros, ¿no? Es decir, sí puedo hacerlo, ¿vale? Pero yo no lo aconsejo porque al final quizá reste más de lo que me pueda aportar a nivel profesional y no creo que en ese caso que me facilites tu Facebook o tu Twitter, a lo mejor me pueda aportar valor añadido a mi valoración, ¿no? Que te favorezca, me refiero, al final es cuestión, ¿no?, de que el currículum sea atractivo para que yo acabe llamando a esa persona, ¿no? Y luego cuidado con ilegalidades, hombre, indicar temas de tendencia sexual o, por ejemplo, el DNI, etcétera, una serie de detalles o de datos personales, mejor dicho, de carácter muy personal que no son necesarios, yo soy partidaria de no indicarlo en el currículum. O, yo qué sé, cuenta bancaria, entre otros, no sé, hay un poco de todo, ¿no? Yo me he encontrado, la verdad es que después de tantos años, de todo. Y luego más de un currículum, le decía antes, ¿no?, más de un currículum porque, bueno, dependiendo de la búsqueda, yo creo que hay que orientar el currículum de una forma o de otra, ¿no? Y luego hay que revisar el currículum al final, ¿no? Yo creo que hay que revisarlo una vez cumplimentado para efectivamente corroborar que no se tiene ningún error ortográfico, no falta ningún tipo de información, etcétera, ¿no? Simplemente hay que hacer un repaso final por los formatos tipo y correctos por países. Es muy importante. Sé que ahora mismo estamos hablando, yo creo que de búsqueda de redactar un currículum de cara a una búsqueda aquí en España, lógicamente. Hoy en día, bueno, pues puede haber más oportunidades que hace unos años, pero en cualquier caso no quería dejar pasar la oportunidad de hacer hincapié en los formatos según los países, ¿no? En España, bueno, el formato tipo que es más típico y que se valora más es, bueno, lógicamente en castellano, muy breve, se habla siempre en términos 2 hojas, es así, es correcto, o sea, 2 hojas máximo, no se valoran muy positivamente los currículos mucho más extensos, por eso, por facilitar, ¿no?, al que está leyendo esas trayectorias profesionales, pues la labor y el trabajo que está haciendo, ¿no?, porque, bueno, pues el volumen es bastante grande, ¿no? En IT quizá no tenemos un volumen ahora mismo muy grande, pero ojalá y algún día sea así, ¿no? Y incluir fotografía. En Reino Unido, pues sí que es verdad que justamente demanda lo contrario, muy extenso, con todo tipo de detalles, una media de 10 hojas, de 10 caras, quiero decir, y sin fotografía descartan automáticamente en Reino Unido un currículum que tenga fotografía, perdón. O sea, lo vivimos hace unos años, yo cuando tenía mucho contacto con GMC y demás, la verdad es que fue un poco, bueno, pues sorpresa, ¿no? Pero así fue y así sigue siendo, ¿no? Así que, por ejemplo, Francia breve, entre 2 y 5, es una media, ¿no?, entre Reino Unido y lo que se demanda en España. En Francia sí que se suele incluir fotografía, Suiza ha parecido, países nórdicos sin fotografía y la media es más o menos el resto de países parecidos. Sí que es verdad que en países árabes eran bastante, sí, demandaban estilo Reino Unido, es decir, más extenso que en España, sin fotografía, y Alemania también dependía del caso. Yo indico incluir fotografía, pero bueno, se demandaba cualquier formato que pudiera, digamos, dar el perfil, ¿no? Eran más flexibles, ¿no? Sí que es cierto que en Alemania el problema está en que o hablas inglés o hablas alemán, ¿no? Es un poco lo complicado, ¿no? Alemán, la verdad es que es muy difícil, ¿no?, que alguien tenga un nivel, digamos, un B2 más adecuado para poder tener interlocución, ¿no?, con
al final con el paciente, ¿no? De hecho, hubo casos hace años, ¿no?, de alguna, bueno, pues caso complicado de no entender, ¿no?, el especialista al paciente, diagnosticar algo incorrecto por por no entender realmente bien, ¿no?, el diálogo y la conversación con el paciente. Así que en Alemania prestan especial importancia a este tema precisamente por aquellos casos, ¿no?, que se dieron. Así que yo creo que en líneas generales, en relación al apartado de mi ponencia de currículums y de errores que se pueden dar, pues yo creo que ya os he podido hacer una breve introducción. Gracias.